Buenas tardes, reciban un cordial saludo desde el canal Recursos Educativos Recuedu. Hoy seguimos en el segundo podcast del canal de la serie Publicación y Edición Científica. Hoy es domingo 4 de diciembre de 2022. Si no has escuchado el primer capítulo, te invito a que lo hagas. En él hablé sobre el título, ese importante elemento del artículo científico que es uno de los que más leen los investigadores cuando están realizando la labor de búsqueda de literatura científica. Esta segunda entrega tratará sobre la autoría, o sea, cuántos autores firman el artículo, quiénes y en qué orden deben hacerlo. Es un tema controversial, por lo cual quedaré atento a los comentarios para ampliar sobre el tema y leer diferentes perspectivas. Este podcast es una adaptación del artículo La autoría, cuántos firman, quiénes y en qué orden, del doctor Rafael Repiso, del blog de la Escuela de Autores de la revista Comunicar, del cual soy colaborador. El enlace se los dejo en la descripción del podcast. Entrando en materia, abordar la autoría es un asunto complejo sobre el cual se podría escribir muchas páginas, pues los estándares, su uso y prácticas han ido cambiando a lo largo de la historia, pero además en la actualidad difieren entre los diferentes campos científicos. Por lo controversial del tema solo haré algunos comentarios generales y enfocados al ámbito de las ciencias sociales, como también está orientado el artículo que les mencioné del doctor Repiso. O sea, trataré las preguntas, cuántos firman, quiénes deben firmar el artículo y en qué orden deben aparecer. Bien, la primera pregunta que nos comenta Repiso es cuántos firman. O sea, ¿es importante el número? Por supuesto que sí. Los números son reflejos palpables de la realidad y pueden ser interpretados. En este sentido, no hay un número cerrado de autores para cada trabajo. Cada trabajo tiene sus particularidades, es decir, la complejidad del trabajo es el principal elemento que justifica el número de personas que lo han realizado y por tanto firmado. Sin embargo, se han establecido unos topes de cara a las evaluaciones científicas. Por ejemplo, en áreas donde los trabajos provienen de una buena parte de la reflexión del autor, como es el caso de la filosofía, el derecho, entre otras, lo habitual es que los trabajos se ejecuten en solitario, tanto la investigación como la escritura de este. En otras áreas donde se trabaja con grandes equipos o incluso es muy común investigaciones interdisciplinares e internacionales, el número de los firmantes puede ascender a cientos por trabajo. Esto es algo común en áreas como física aplicada, astronomía, entre otras. En general, en ciencias sociales no es muy bien visto que la coautoría supere los 4 autores. Entonces, ¿cuál es el número adecuado? Pues como comentaba al inicio, depende de la complejidad. ¿Qué puede justificar la dificultad de un trabajo? Básicamente 3 cuestiones. La primera, el tamaño y las características del objeto de estudio. En segundo lugar, la multiplicidad de disciplinas teóricas y metodológicas desde la que se abordará la investigación. Y por supuesto, en tercer lugar, la extensión final del trabajo. Rafael Repiso nos comenta que hay un artículo muy interesante de Nicolás Robinson y Carlos Benito en el que analizan el sentido de las limitaciones en el número de autores impuestas por los organismos de evaluación y lo hacen con datos, mostrando cómo los artículos de mayor repercusión científica suelen tener un número de autores por encima de lo permitido. Por cierto, si aún así se quiere saber qué es lo más normal en cada campo, hay un producto muy interesante de la división de Google Scholar del grupo S3 en el que se puede consultar los descriptivos básicos por áreas, revistas y años, llamado Co-Author Index. La segunda pregunta que nos aborda Repiso es:
¿quiénes deben firmar un trabajo? Un trabajo lo debe firmar toda aquella persona que haya hecho una contribución sustancial al mismo, o sea, ya sea la idea original, el proceso de búsqueda de datos, análisis o redacción de los resultados. Por supuesto, todo autor firmante de un trabajo científico debe dar su aprobación al trabajo definitivo y a su posición en el conjunto de coautores. Hay figuras que, habiendo colaborado, no tienen por qué firmar, pues se les ha pagado por esa colaboración, como pueden ser los traductores, técnicos de laboratorio, entre otros. También, cuando un tercero hace una aportación puntual y concreta, por ejemplo, pudiera ser una revisión de un apartado, una aclaración teórica o metodológica, es común reseñar esta ayuda en el apartado agradecimientos. Un ejemplo puede ser agradecer a los revisores del trabajo si han hecho una mejora al mismo. También hay que tener mucho cuidado con la imposición de los autores fantasmas por parte de alguno de los coautores. Esto es una fuente de problemas a corto, medio y largo plazo que no hace más que inflar números de manera injusta e innecesaria. Por último, Repiso nos comenta la pregunta: ¿en qué orden firmar? Siguiendo la famosa frase de cada cual según sus capacidades. El significado del orden de la firma varía según las áreas. Por ejemplo, en el área de matemáticas, el orden de la firma se limita a un criterio alfabético. Por tanto, la atribución del valor del trabajo se reparte equitativamente entre cada autor. Ya se cuidan los matemáticos mucho de no colaborar con otros investigadores a no ser que sea imprescindible. Las ciencias sociales han hecho suyos los usos, sobre todo, de biomedicina, donde el orden de los autores implican diferentes roles y cargas de trabajo en el desarrollo del artículo. Por tanto, en este sistema las posiciones reflejan el rol de cada uno de los autores y el orden en la implicación en el trabajo. Por ejemplo, el primer autor es el autor principal del documento, normalmente el que ha tenido la idea y la ha desarrollado en todas las fases del documento, aquel que ha coordinado el trabajo del resto de autores y suele ser también el que ha hecho la redacción completa del documento, adaptando las aportaciones de los demás autores. También tenemos el autor de correspondencia, es aquel autor responsable del envío del manuscrito y la comunicación con la revista o el medio de comunicación elegida durante el proceso de revisión. Suele coincidir muchas veces con el primer autor. También tenemos el último autor. En ocasiones, el último autor es el científico más consolidado del grupo, director de proyecto, director de tesis, por ejemplo, del primer autor. Su labor es la de revisor final antes del envío del manuscrito. Normalmente el trabajo que se propone es el de un proyecto liderado por él. También tenemos la figura otros autores planteada en este trabajo. Según la implicación que han tenido en el trabajo, van apareciendo primero los que más han trabajado y han realizado funciones sustanciales. Sería una simplicidad cuantificar el trabajo según el número de hojas dedicadas, sin tener en cuenta aspectos como la complejidad o la creatividad. Por último, tenemos los colaboradores puntuales. Se puede incluir en el apartado agradecimiento a aquellas personas que han colaborado en aspectos aislados y puntuales de la investigación, sin haberse implicado por completo en la investigación o la redacción del manuscrito, especialmente si su colaboración fue remunerada. Muy importante también es que el orden de los autores se establece en el momento en que se planifica el trabajo y su envío, y por supuesto responde a ello. Si la carga de trabajo variase, sería honesto que el orden se altere para favorecer a aquellos que a mitad del trabajo, por alguna razón, han asumido una mayor labor, o sea, han hecho nuevas aportaciones que no estaban previstas al inicio de la concepción del trabajo. Para completar, me gustaría comentar las sugerencias que realiza el doctor Miguel Zapata, editor de Red, y que son tomadas en cuenta en nuestro proceso editorial. Por ejemplo, con respecto al orden de los autores,
En función de todo lo que se ha comentado, el orden quedará determinado por los siguientes criterios. Si hay autor responsable o de referencia, aparece en primer lugar en los lugares donde aparezcan públicamente los autores. No solamente estamos hablando aquí del artículo en sí, sino por ejemplo en la página principal de la revista, en la página donde la revista muestra los metadatos de cada artículo. El autor principal además aparece en el primer lugar si no hay autor responsable. Los autores estarán en orden de mayor a menor importancia de la contribución, es decir, en orden descendiente en función de la importancia o relevancia de la contribución, incluyendo al autor de correspondencia. Este orden lo proponen los autores y se incluye en los metadatos también de la revista o del envío que se está realizando. También comenta sobre el número de autores, o sea, en las normas actuales de red se dice que en el apartado de indicaciones para los autores, en el punto 3, que la extensión máxima de los trabajos no deberá exceder las 40 páginas ni tener menos de 10 por autor. La razón era tener un apoyo para evitar determinados abusos que se pudieran producir y no demostrar, como por ejemplo la adición de un autor que no hubiese participado en la investigación o para realizar favores recíprocos. Con posterioridad, esta norma ha causado dificultades de aplicación y por tanto el editor plantea que se aceptará como un número aceptable de autores si dicho número cumple la norma, esa norma anterior que había comentado, pero tampoco se excluirán los artículos que no la cumplan, ni se les pedirá que cambien el número de autores ni de páginas. En esos casos lo que se hará es que se le pedirá a estos autores una declaración adicional en forma de cuestionario. En esta ellos deben describir detalladamente cuáles son sus aportaciones en los apartados y su aceptación de las aportaciones de los demás y de cumplimiento de los requisitos por cada uno de los autores restantes. Esto es con respecto a red. Por supuesto que la principal sugerencia es consultar las normas de la revista en cuestión en la cual se quiere publicar. Hasta aquí esta breve introducción a este interesante tema. Bueno amigos, me despido sugiriéndole que profundicen con las lecturas que les dejo en la descripción, las cuales utilicé para la preparación de este podcast. Además, suscríbase al canal, deje su comentario para seguir debatiendo y enriqueciendo el tema de publicación científica. Cuídese y nos vemos pronto en un próximo video podcast. Chao.